Buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable que voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir, creía tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies. Que por mí sufrió. Dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí repitió sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que aprovechase de él. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo así perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra mí. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo menor, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamó a uno de los criados y les preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y su padre ha hecho matar al becerro más gordo por haberle recibido en un sano. Entonces se enojó su hermano y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, ¿cuántos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozar a mi nombre? Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar al becerro más gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarlo, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. El Señor les bendiga, hermanos. Estoy muy gozoso de mis jóvenes trabajando, de estar aquí sirviendo al Señor, de estar participando del culto. Para mí es un gran gozo, ¿verdad? Y vamos a continuar en la línea hablando sobre el hijo pródigo. Entonces les voy a pedir que me acompañen a Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. ¿Me avisan cuando lo tienen, hermanos? Amén. Vimos en la introducción y leímos un poco lo que es esta parábola dramatizada. Estos chiquillos la dramatizaron punto a punto y vieron cada punto. Nosotros vimos cada detalle de lo que es la parábola, ¿verdad? Y es una parábola que en sí, la parábola tiene muchas enseñanzas. Y el tema que yo traje hoy, que el Señor me guió, se llama nuestras decisiones. Lo que nosotros decidimos. A veces es bueno o a veces es malo, pero tiene su consecuencia, sea bueno o sea malo. Pero antes vamos a pedirle dirección al Señor para que sea Él el quien dirija el mensaje. Le voy a pedir a mi hermano pastor, si por favor puede orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Padre, porque tú nos has sorprendido
Cada mañana, hoy nos sorprendes con estos jóvenes de nuestra iglesia. Tú les has usado, les estás usando y sé que vas a seguir haciéndolo ahora también al joven José con el mensaje. Y quiero pedirte, Padre, una bendición sobre él, que como él expresó el viernes, sea tu Espíritu Santo quien hable a través de él. Y Padre, sobre todo, quiero pedir que quites de él todos los nervios o lo que pueda sentir en este momento que le pueda obstaculizar lo que tú le has revelado, Padre. Bendícele, glorifícate, Padre, y a nosotros, danos un corazón atento, dispuesto a escucharle y a aplicarlo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Como les dije, nuestras decisiones es el tema que les traje hoy. Está un poco alto esto. Hoy vamos a analizar, vamos a ver 3 decisiones que se tomaron en la parábola del hijo pródigo. Vienen decisiones malas y decisiones buenas. Y vamos a ver las consecuencias que acarrean cada una de estas decisiones. Primera decisión. Vamos a leer Lucas 15, del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Primera decisión, el hijo desaprovechó la bendición que tenía junto al padre para vivir perdidamente. Nosotros, como creación de Dios y tomando en base lo que dice la parábola del hijo pródigo, somos la creación de Dios, pero muchas personas no toman esto en cuenta. No toman en cuenta que son hijos de Dios, creación de Dios, y desaprovechan todo el potencial que tiene. Vemos muchas personas que pasan años y años y años de su vida sin sentido, buscando una respuesta a algo que no pueden encontrar, tratando de buscar por sus propios medios una respuesta a alguna situación, algún problema. Nosotros, así como el hijo pródigo, tomó esta decisión de irse del lado del padre, e ir a una ciudad, a una provincia alejada, a vivir perdidamente. Al igual nosotros, en la vida actual, muchas veces ignoramos lo que la palabra de Dios dice, y muchas veces llegan a nuestras casas, a nuestros hogares, gente a predicarnos, a evangelizarnos, y no hacemos caso a la palabra de Dios. Vivimos y tratamos de vivir alejados de lo que Dios tiene para nosotros, de la salvación por medio de Cristo Jesús. Nosotros vamos a una provincia alejada y vivimos perdidamente. Así es el mundo actual. La gente que está afuera está viviendo perdidamente en sus pecados. Esta gente no se da cuenta todo el potencial que tienen y pueden dar al Señor. Cada cosa que funciona aquí en la iglesia, ya sea desde abrir la puerta hasta predicar, es un gran ministerio. Los pequeños grandes detalles marcan la diferencia, decía un amigo. Y cada circunstancia que nosotros aprovechamos para predicar con el ejemplo, eso va a ser de bendición para cada uno de nuestros hermanos. Porque, ¿qué pasaría si el hermano que abre la puerta no viene en la mañana? Y los otros hermanos también no vienen. Entonces, ¿dónde se va a congregar la gente, verdad? O la hermana que limpia. Acá, si no estuviera esto limpio, estaría todo sucio y desordenado. Los que cantan, el que predica, el que recoge las ofrendas, cada uno de sus privilegios es un pequeño, gran detalle que nosotros tenemos como potencial para darle al Señor. Pero muchas de estas personas que están afuera desaprovechan todo ese potencial y, como el hijo pródigo, viven perdidamente en una provincia apartada, en una provincia alejada, una provincia que no les va a traer nada bueno, que les va a traer desastres, que es una provincia, como vimos, que puede causar alegría temporalmente, porque eso es lo que es el pecado. Te puede causar una alegría por un instante, una fiesta por una noche, una fiesta por un mes, o pónganle la fecha que sea, pero eso es temporal nada más. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros en el Señor
Nos gozamos siempre, siempre estamos gozosos. La palabra de Dios nunca va a ser gozoso por temporadas o por momentos. En la palabra de Dios nosotros vamos a estar gozosos siempre. Pero muchas de estas personas no entienden esto. Y muchas de estas personas desaprovechan todo lo que pueden dar para el Señor. Así como el hijo pródigo se fue y desaprovechó las bendiciones que podía tener y seguir teniendo junto al Padre. Muchos viven en este mundo perdidos en sus pecados, y esto causa que vamos a Romanos 3:23. ¿Me avisan cuando lo tienen, hermanos? ¿Qué causa que nosotros vivamos perdidos en nuestros pecados? ¿Qué es lo que causa? Vamos a la palabra de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios, y esa gente que está alejada de Dios viven en sus pecados, están alejados de la gloria de Dios. No saben lo gozoso que es estar en comunión con nuestro Dios. No saben lo gozoso que es deleitarse con los hermanos y compartir en armonía. Esas personas están alejados de la gloria de Dios y se encuentran en un estado crítico. Devolvámonos a Lucas, capítulo 15. Ahí está cuando lo tienen, hermanos. Lucas capítulo 15. Continuamos leyendo. Dice así la palabra del Señor. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Nosotros, cuando estamos en los pecados y en esa provincia apartada, simbólicamente lo vamos a llamar así, nosotros nos encontramos en un estado crítico. Pedimos favores, pedimos cosas a gente que va a ver esa falta que nosotros tenemos, esa falta de algo que nosotros tenemos cuando estamos en el mundo. Nosotros estamos en un estado crítico. Así, el hijo pródigo está en un estado crítico en ese momento. Deténganse a pensar un poco en esa situación que se encontraba. Pónganse en los pies del hijo pródigo ustedes y piensen cuando ustedes fueron y se enfiestaron y todo bonito y uno la pasa bien y todo relax, tranquilo, pero cuando viene el hambre, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, es ahí donde nosotros comenzamos a ponernos en un estado crítico, donde buscamos respuestas sin sentido, donde lo último que pensamos es en venir a Dios, venir a Jesús. Estamos en un estado crítico. Y por este motivo, los voy a invitar a que vayamos a Romanos 6:23. Cuando nos encontramos en ese estado crítico y nosotros estamos viviendo perdidamente en nuestros pecados, hay una consecuencia si no cambiamos esa decisión en la que estamos viviendo en ese momento. Romanos 6:23. ¿Me avisan cuando lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor, la parte A: porque la paga del pecado es muerte. Nosotros viviendo perdidamente, si no nos arrepentimos, si no le decimos al Señor que entre en nuestros corazones y sea nuestro Salvador, nuestro futuro, nuestra consecuencia va a ser la muerte, el infierno. Va a ser ir a un lago que arde con fuego y azufre toda una eternidad, pero eso no es lo más doloroso. Lo más doloroso es que vamos a estar sin Dios. Lo más doloroso es que nos vamos a encontrar perdidos, alejados de Dios. Eso es lo más doloroso que puede pasarnos. Alguien que se encuentra sin Dios
es alguien que no es nadie, es alguien que no es nada. Nosotros, sin Dios, nada valemos, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros somos es porque Dios lo permite. Y es porque a Dios le agrada que nosotros vivamos conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Nosotros debemos vivir agradándole a Dios. No como el hijo pródigo, que se fue y se alejó de su padre, se fue a una provincia apartada, y ahí vivió perdidamente, se enfiestó por un momento, y después vinieron las pruebas, vinieron los sufrimientos, vino el hambre, y se encontraba en un estado crítico. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que cambiar su decisión, porque si no, su consecuencia iba a ser el infierno. El hijo pródigo desaprovechó la bendición que tenía junto a su padre. Esa es la primera decisión y es una decisión mala. Tenía que cambiar esa decisión. Segunda decisión. Vamos a continuar leyendo en Lucas, capítulo 15. Ahí está cuando lo tienen, hermanos. Lucas, capítulo 15. El razonamiento del hijo. Entonces el hijo, en su mal actuar, comenzó a detenerse y comenzó a pensar. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo. Nosotros, así como el hijo pródigo, nosotros debemos, cuando estamos apartados de Dios, viviendo en esa provincia, nosotros debemos detenernos, volver en sí, debemos detenernos a pensar, a razonar y cambiar la mala decisión que tenemos. Debemos analizar la situación que nos encontramos, esa situación en la que se encontraba el hijo pródigo, de hambre, de falta de dinero, de problemas. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación cuando estamos alejados de Dios. Nosotros tenemos hambre, necesitamos saciarnos de la palabra de Dios, pero buscamos la respuesta en otros lugares, satisfaciendo nuestros deseos carnales. Buscamos las respuestas por nuestra propia opinión, y así por nuestra propia opinión queremos tratar de llegar a Dios. Pero hermanos, nosotros por nuestros propios medios no podemos llegar a Dios si no es por Jesucristo. Jesucristo es el único puente que puede llevarnos hasta Dios. Y así el hijo pródigo se detuvo y pensó su situación. Y cuando pensó su situación, les voy a invitar a que sigamos leyendo. Se arrepintió y vio el amor de su padre. Versículo 20. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzad en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Una vez que nosotros nos arrepentimos y cambiamos la decisión y llegamos a los pies de Cristo Jesús, el Padre nos recibe amorosamente. Es un Padre que está deseando que nosotros lleguemos a Él. Un Padre que está esperando el momento en que nosotros le busquemos, arrepentidos, y que a pesar de cualquier pecado que hayamos cometido, cualquier situación que haya pasado en el pasado, valga la redundancia, al Padre no le interesa. El Padre lo que quiere es que vengan, se arrepientan, y Él los va a recibir con su misericordia, con amor. El Padre no los va a decir: no, fuera de mí. No, si ustedes se arrepienten, si nos arrepentimos, el Padre nos va a recibir con amor. Y al igual que en la parábola, este hijo pródigo se detuvo a pensar
su situación, se arrepintió, fue donde el Padre. Es más, hasta ensayó un discurso que le iba a dar el Padre. Y como su arrepentimiento era sincero, fue donde el Padre, y ni aún el discurso el Padre lo dejó terminar, sino le dijo: hijo, ven acá, te recibo con amor. No me importa lo que haya pasado, no me importa lo que hayas hecho, yo te recibo con amor. Quiero que estés a mi lado, quiero que te goces junto a mí, te goces junto a mí. Y el Padre es un Padre de amor, es un Padre de misericordia si nosotros nos arrepentimos. Hermanos, los voy a invitar a que vayamos a Romanos de nuevo. Versículo 5, capítulo 8. Amén. Dice así la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama tanto que está deseando que nosotros lleguemos. Hizo el sacrificio, Jesucristo hizo el sacrificio que más puede valer en esta vida: morir por nosotros. Una muerte que nos tocaba a nosotros, algo que nos tocaba a nosotros. Jesucristo vino por amor a usted, por amor a mí, porque sabía que iba a existir una persona que se iba a congregar en la iglesia de Benecer Peralta y que se iba a arrepentir y que iba a ser de gran utilidad para la obra del Señor. Lo hizo por amor. Pongan el nombre de cada uno de ustedes. Jesucristo lo hizo por cada uno de ustedes. Por José Vitoria, sabía que yo iba a existir, vino y por amor murió por mí. Si en ese momento solo Óscar Salas hubiera existido, por Óscar Salas hubiera venido Cristo a morir para que fuera salvo. En su gran amor y misericordia, el Padre nos recibe y nos dio a Cristo Jesús, por el cual tenemos salvación. ¿Qué dice San Juan 3:16? ¿Quién no sabe de memoria? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre está deseando que nos arrepintamos, que creamos en Cristo Jesús. Nos dio a Jesús, su único Hijo. Podemos preguntarle al Padre si Él sería capaz de dar a su Hijo primogénito para que lo salven a todos ustedes. Yo creo que en nuestra humanidad sería sería imposible este acto. Sería imposible, pero el Padre en su misericordia y en su gran amor nos perdonó, nos mandó a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para nuestro arrepentimiento. Y la palabra de Dios nos menciona que una vez que nosotros llegamos a los pies de Cristo, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo, nos gozamos juntos. Se gozan allá arriba. Cuando un pecador se arrepiente de su camino y llega a los pies de Cristo, el Señor se goza junto a Él. Y lo vemos aquí en la parábola. Cuando el hijo pródigo vino, se arrepintió y llegó donde el Padre una vez dijo: vístalo con ropas nuevas, póngale un anillo, calzado, y gocémonos juntos, hagamos fiesta. Nosotros venimos sucios con nuestros pecados, venimos asquerosamente, venimos cargados de muchas situaciones, pero el Padre no le importa eso. El Padre dice: te limpio, te pongo una nueva vestidura y ven a regocijarte conmigo. Un Padre de amor. Entonces vimos que el Hijo razonó y cambió su camino. Primeramente había desaprovechado esta oportunidad, había tomado una mala decisión, pero en su camino se detuvo, pensó y razonó. Tercera decisión que vamos a ver: al Hijo no le importó lo que la gente dijera. Una vez que llegamos a Cristo, hay muchas personas que llegan y a los 15 días se van porque le ponen más atención a los comentarios de la gente que a la palabra de Dios. Vamos nosotros a continuar leyendo en la parábola, Lucas 15.
Amén, hermanos. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una vez que nosotros llegamos a los pies de Cristo, no tenemos que ponerle mente a los comentarios que pueda hacer la gente. Por muy mala conducta que nosotros hayamos tenido en el pasado, una vez que llegamos a los pies de Cristo, somos una nueva criatura. Y ya no dependemos del viejo hombre, sino de la nueva vida que Cristo nos ofrece, de las nuevas cosas y de los nuevos proyectos que podemos darle al Señor con nuestro potencial. Nosotros ya nos deshacimos de esa suciedad y estamos vestidos con ropa nueva. Y nosotros no tenemos que escuchar los comentarios de las personas que solamente quieren que nosotros caigamos, porque son voces del enemigo, son voces que el diablo manda, porque en este mundo de hoy el diablo se está a pilas, como dice el pastor. El diablo está a pilas, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Cualquier momento, cualquier situación, puede ser hasta un segundo, que lo puede utilizar para hacerte caer. Cualquier cosa, cualquier área en la que estés débil, puede hacerte caer. Y nosotros tenemos que solo escuchar la palabra de Dios para estar firmes, para que el diablo no tenga ninguna ocasión para hacernos caer a nosotros. Y obviamente estudiar su palabra. Vamos a leer San Juan 5:39. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez que nosotros llegamos a los pies de Cristo, que no nos importe lo que diga la gente. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, andar conforme a la voluntad de Dios. Solo así no le vamos a dar chance al diablo para que nos haga caer. Si nosotros estamos día a día y frecuentemente estudiando la palabra de Dios, puede venir cualquier situación o cualquier prueba, que si estamos aferrados y firmes en la palabra de Dios, hermanos, no vamos a caer. Se los aseguro, la palabra de Dios es poderosa, es viva. La palabra de Dios nos fortalece. Y aunque estemos pasando sufrimientos o tribulaciones, aún ahí la palabra de Dios nos da fuerzas para seguir adelante. La palabra de Dios nos ayuda y nos guía. Y hermanos, también vemos situaciones que pasan una vez que llegamos a los pies de Cristo. Y como el hermano mayor, que pudo ser de tropiezo para el hermano menor, nosotros a veces también tenemos que cuidar el ejemplo que damos. Y más bien unirnos a la fiesta, unirnos al gozo cuando un nuevo hermano llega a los pies de Cristo. Recibirle con amor. El hermano del hijo pródigo vino, llegó a la casa, escuchó la fiesta y ¡pum!, de una vez se enojó y comenzó a reclamar, comenzó a relinchar, comenzó a decirle al padre muchas cosas en una forma egoísta, en una forma comparativa.
porque se puso a compararse con el hermano menor y le dijo al padre que ni aún a él le había dado un cabrito, ni le había hecho fiesta, ni nada. Pero hermanos, lejos de que nosotros sintamos eso mismo que el hermano mayor, nosotros debemos entender esto último que nos dice el Padre, que nos dice la parábola. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hermanos, nosotros siempre estamos con el Señor y todas las cosas son nuestras. Todo el potencial que tenemos para darle, debemos dárselo y glorificarle con lo que hacemos. Y no pensar egoístamente, ni compararnos con algún hermano, que yo canto mejor, que esto, que el otro, que yo predico mejor, que yo abro la puerta mejor, lo que sea. Hermanos, no, esto no debe ser así. Nosotros debemos apoyar, crecer en la palabra y entender que estamos junto a Dios, que nada de eso, nada de las cosas que puedan venir nos va a separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Una vez que llegamos a los pies de Cristo, estamos siempre con Él. Y lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer es crecer en la palabra. Nosotros tenemos que empezar a dar pasos gigantescos, pero poco a poco, ¿verdad? Creciendo en la palabra de Dios, porque como dice un amigo, para nuestra vida nosotros no tenemos un techo espiritual. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Nosotros no tenemos un límite a dónde llegar. El único límite es cuando estemos allá en el cielo, cuando ya hayamos alcanzado la perfección por medio de Cristo Jesús. Cuando vayamos y estemos allá alabándole al Señor en el cielo. Hermanos, no ser de tropiezo para las nuevas personas que puedan venir. Y vamos a ir, hermanos, a 1 Corintios 15:58. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos para el Señor no es en vano. No estamos trabajando para los hombres, estamos trabajando para Dios. Y hermanos, esto no es en vano. Dios nos va a recompensar. ¿Y qué más recompensa que la vida eterna, hermanos? ¿Qué más recompensa que esa? Ya ser salvos y poder ir al cielo a alabar a nuestro Dios. ¿Qué más recompensa que esa? Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que crecer en la palabra de Dios. Tenemos que llegar a la iglesia y servir en la obra del Señor. No compararnos con nadie. No ser de tropiezo a los nuevos hermanos que vengan. Debemos crecer en la obra, trabajar para el Señor, porque todo lo que hacemos no es en vano. Y Dios, en sus promesas, nos da salvación, vida eterna y recompensas allá cuando estemos en el cielo. Entonces, hermanos, repasemos un poco las decisiones. La primera decisión, el hijo desaprovechó la bendición que tenía junto al padre y se alejó de él. Se fue a una provincia y estaba viviendo perdidamente sus pecados. La segunda decisión, razonó, se arrepintió de lo que estaba haciendo. Como pecadores, nosotros tenemos que arrepentirnos de lo que hacemos, llegar a los pies de Cristo. Una vez que razonamos, vemos el amor del Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y todos ustedes me imagino que ya saben todo lo que Jesucristo pasó. Hasta en las películas de Semana Santa ya lo han visto. Pero eso no se compara al verdadero sufrimiento que Él pasó. Y sabemos cada uno de nosotros y tenemos que pensar que eso lo hizo por cada uno de nosotros. Porque sabía que hoy íbamos a estar aquí, alabándole, sirviéndole, adorando su nombre. Y ahí vemos el amor del Padre hacia nosotros. Ahí vemos cómo Dios nos ama. Y vemos cómo Dios
nos recibe con misericordia, nos recibe con amor. Hermanos, tenemos que pensar en esto y razonar y arrepentirnos de nuestro mal camino y darle todo al Señor, que Él sea nuestro universo. Y la tercera decisión, que no nos importen los comentarios, que no nos importen lo que la gente diga allá afuera o en la misma iglesia. Nosotros debemos escuchar únicamente la palabra de Dios. Debemos escuchar únicamente lo que Dios tiene para nosotros. Y debemos entender que la palabra de Dios es personal y habla a cada uno de nosotros y en cada momento y en cada circunstancia. Debemos crecer en la obra del Señor. Nosotros, hermanos, no tenemos que ser de tropiezo para las nuevas personas que vengan. Hermanos, cada decisión tiene su consecuencia. Si usted hoy anda viviendo perdidamente y no ha tomado la decisión de recibir a Cristo Jesús, hermanos, este es el momento, esta es la hora. No se espere más. Jesús está ahí tocando la puerta. Ábrale, arrepiéntase de su mal camino. Gócese junto con nosotros en el Señor y tome esta decisión que tiene como consecuencia la vida eterna, hermanos. Y nosotros, hermanos, no debemos ser de tropiezo para ningún hermano que pueda crecer en la obra. Más bien debemos apoyarle, tomar el ejemplo de esta parábola y que nuestras decisiones sean basadas en la palabra de Dios, hermanos. Voy a invitar a mi hermano pastor para que él tenga una palabra de oración y que termine y concluya el mensaje. Muchas gracias, José. Y damos gracias a Dios por la palabra expuesta, por supuesto, porque creo que es una palabra que podemos realmente aplicar a nuestras vidas y que si la aplicamos correctamente, es una palabra que va a hacer efectos muy positivos, porque José nos ha hablado hoy sobre decisiones, y a pesar de que nosotros muchas veces hay decisiones que quisiéramos evitar, no podemos hacerlo. Nosotros necesitamos decidir todos los días de nuestra vida. Cada vez que usted se despierta, usted tiene que tomar una decisión. Usted decide levantarse, decide acostarse, decide ir a trabajar, decide no ir, pero usted tiene que tomar decisiones. Desde el momento en que Dios nos dio el privilegio de que tuviéramos el libre albedrío, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y nos han recordado en esta mañana que podemos decidir bien y que podemos decidir mal. Usted tiene la potestad de decidir bien o de decidir mal, pero que no podemos olvidar que tenemos consecuencias por las decisiones que tomamos. Que no hay una sola decisión que nosotros tomemos que no traerá consecuencias. Y que no podemos definitivamente decidir mal y esperar consecuencias buenas. Esa suerte no existe. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si yo siembro mal, yo recogeré mal. Si siembro bien, recogeré bien. Es una mentira del diablo esta de que porque yo busco al Señor, las cosas me empiezan a ir mal. Lo que está pasando en nuestras vidas es que estamos recogiendo lo que sembramos anteriormente. Pero lo que estamos sembrando en el momento en que aceptemos al Señor será una buena cosecha para el futuro, y tenemos que aprender a decidir correctamente, porque en la palabra de Dios nos muestra a hombres que decidieron bien y a hombres que decidieron mal, y también nos muestra la consecuencia de cada uno de ellos. Hay en la palabra del Señor, que quiero mencionar rápidamente, un hombre, un rey que tenía toda la posibilidad de decidir bien si él quería y hubiera obtenido cosas maravillosas, y es el rey Agripa. Hechos 26, la palabra de Dios dice que Pablo le presentó el evangelio, eso que José nos acaba de hablar en esta mañana, el evangelio de Jesús, al rey Agripa se le presentó, y en un momento dado fue confrontado a tomar una decisión y él no podía evitarla.
Y es lo mismo que está pasando hoy en su vida y en su corazón. Una decisión que usted no puede evitar. El rey Agripa estuvo, como dice, a punto de decidir bien. Él le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me convences de decidir por Cristo. Sin embargo, le faltó ese poco que él mencionó y decidió mal, decidió no creer en Jesús. ¿Y sabe dónde está el rey Agripa hoy día? Lo podemos decir con autoridades: en el infierno. Porque toda aquella persona que no cree en Jesucristo, después de que se le ha presentado el plan de salvación, termina en un infierno ardiente, dice la palabra de Dios. Judas, capítulo 6 de San Juan, nos menciona la palabra de Dios que fue un hombre a quien Jesús llamó. Él no vino ahí por casualidad, Jesús lo llamó. Jesús dijo: ¿acaso no he llamado a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús había llamado a Judas. Pero Judas atendió el llamado, pero vino y solo atendió un llamado de oídos y no atendió el llamado en el corazón. Y usted puede atender un llamado de oído nada más. Usted puede venir al llamado que Dios le hace, pero de oído. Job, después de toda la prueba, dijo: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y usted podría en esta mañana solamente tener el oído abierto a la palabra de Dios, pero con el oído abierto a la palabra de Dios no vas a ganar nada. Es necesario abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Dios recrimina a su pueblo cuando dice: porque de labios me honra este pueblo, pero su corazón está lejos. Y necesitamos abrir ese corazón al Señor. Hoy se nos ha hablado claro lo que nosotros podríamos decidir bien, decidir mal, decidir por Jesús, decidir por el mundo. Lo que más nos atrae, como dice José, la obra de la carne es por donde nosotros normalmente nos inclinamos, pero en realidad la palabra de Dios nos habla de la importancia de decidir no por la obra de la carne, sino por la obra del Espíritu, la que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Recuerde que la palabra enseña que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado, de justicia, perdón, y de juicio. Y cuando el mensaje del Evangelio está siendo presentado, el Espíritu Santo no está dormido. El Espíritu Santo está trabajando en su corazón y le está convenciendo. Y usted en esta mañana tiene que estar pensando: yo debería de decidir por Cristo. Y si usted ya tiene a Jesús en el corazón, sé que el Espíritu Santo te está diciendo, y usted debe estar pensando: yo debería de decidir por trabajar en la obra de Dios, por servirle al Señor y por hacer la obra que Él quiere que yo haga. Porque el Espíritu Santo no se duerme, Él está trabajando y trabaja en este momento en su corazón. Pero Judas, igual que el rey Agripa, decidió mal, atendió solamente a través del oído, vino a Jesús, paseó con Jesús, estuvo con Jesús, caminó con Jesús, fue e hizo milagros junto con Jesús, vio los milagros de Jesús y además de eso tenía un ministerio en la obra de Jesús. Era el tesorero de la obra de Jesús, él tenía ministerios. Se paseaba con los discípulos de Jesús, andaba con Jesús, caminaba con Jesús, y por todo lado que usted lo viera parecía un discípulo de Jesús. Pero cuando tuvo que decidir, decidió mal. Porque ¿sabe qué creo yo? La palabra de Dios no lo dice, pero posiblemente la tentación de vender a Jesús no llegó solamente a Judas. Posiblemente estos magistrados comenzaron a probar a uno, a otro, a ver cuál de todos era traidor, a ver cuál de todos decidiría mal, y Judas fue el que decidió mal. Y las consecuencias para Judas, las mismas para el rey Agripa, y las mismas que para hoy día aquella persona que no recibe al Señor. Las consecuencias son catastróficas, dijo don José ahora. Las consecuencias son graves para aquellas personas que no deciden por Cristo.
Y igual si usted tiene a Cristo y decide vivir apartado de Él, lo vimos en la obra y lo vimos a través del pasaje, a pesar de ser de la familia, puede terminar comiendo algarrobas, más bien deseando algarrobas, no comiéndolas porque nadie se las daba. Y muchas veces nosotros estamos dentro de la familia, estamos dentro de la obra de Dios, estamos dentro de la iglesia de Dios, deseando algarrobas, habiendo abundancia de pan en la casa del Padre. Y yo creo que es importante no solamente que valoremos personas que decidieron mal, sino personas que decidieron bien también, porque también encontramos en la palabra de Dios ejemplos de personas que escucharon eso mismo, o escucharon menos quizás, pero tomaron una sabia decisión. Hechos 16 nos habla de un carcelero que no escuchó el plan de salvación como lo escuchó el rey Agripa, porque Pablo sacó el tiempo para predicárselo al rey. Y el rey dijo, por poco me persuades, pero hay carcelero. Pablo no sacó el tiempo para predicarle el mensaje. Pablo solamente cantó mientras estaba en el cepo, mientras estaba en prisión. Y dice la Biblia que el carcelero escuchó aquel canto, escuchó aquella palabra. Y cuando él tuvo que tomar una decisión, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le había predicado de salvación. Él solamente vio el ejemplo del que hablaba José en un cristiano que a pesar de la tribulación cantaba, en un cristiano que a pesar de la tribulación estaba viviendo en paz. Y ese hombre vio y dijo, yo quiero vivir eso, yo quiero ser como él. Y entonces vino y le dijo a estos hombres, ¿qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? Y él decidió bien, dijo, recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la palabra de Dios que aquella misma hora decidió, y aquella misma hora recibió a Jesús, y aquella misma noche estaba bautizándose en obediencia al Padre Celestial. ¿Y sabe dónde está el carcelero hoy día? Dice la palabra que el carcelero está en el cielo, porque todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna y estará donde el Hijo esté, dice San Juan 14. También nos habla la palabra de Dios de Lucas 19, de un hombre que por pequeñito no era tonto, por pequeñito sabía decidir. Y cuando Jesús llegó cerca de su pueblo, dice la palabra, que entonces él corrió y fue a buscar para ver quién era Jesús. Y no solamente se conformó con saber quién era, sino dijo, yo quiero además de saber quién es, yo quiero que Jesús entre en mi casa. Y ahí andaba corriendo detrás de Jesús, y cuando Jesús le llamó, él vino y dijo, yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero que mi vida a partir de hoy sea diferente, y en lo que he fallado quiero cambiarlo. Quiero empezar a corregir todos los errores de mi vida. Y Zaqueo decidió bien. Y Zaqueo fue salvo porque Jesucristo dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa. Y qué lindo cuando la palabra de Dios nos da esa promesa tan preciosa. No solamente Zaqueo, sino los hijos de Zaqueo, la familia de Zaqueo. Él no le dijo, hoy la salvación vino a Zaqueo, le dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa. Al carcelero le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si amamos nuestra casa, si amamos nuestros hijos, hoy es el día de decidir por Cristo para que nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia sea cubierta por la sangre preciosa de Cristo. Y uno de estos días, por sus propios medios, ellos llegarán también a conocer del Señor. Cornelio, dice la palabra de Dios en Hechos 10, que era un hombre que amaba al Señor, pero no tenía al Señor. Y el Señor se preocupó por Cornelio como se preocupó por usted hoy. Y envió un predicador a Cornelio, le dijo a Cornelio, vaya y lo busca para que él le predique. Y dice la palabra de Dios que Cornelio decidió bien, dijo, bueno, si hay que aprender algo más, lo voy a mandar a traer para que me enseñe algo más. Y dice la palabra,
algo lindo en Hechos 10:41, que aún estaba escuchando el mensaje cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios ahí? Que ni siquiera había terminado de predicar Pedro cuando ese hombre abrió su corazón para que Jesucristo entrara en su vida. Y el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban ahí. No hubo necesidad de hacer un llamado, y esa parte me impacta, porque no hubo necesidad de que Pedro dijera, bien, ahora vamos a llamar a los que quieren recibir a Jesús. Dice la Biblia, aún estaba hablando, no lo dejaron ni terminar de predicar. Qué lindo que un día un mensaje fuera interrumpido porque alguien dice, quiero recibir al Señor ya. Y eso fue lo que pasó ahí. Aún estaba la palabra en su boca cuando todos recibieron al Señor. Y fueron bautizados en aquella misma hora. Y eso es precioso. Decidir bien o decidir mal. Hoy tenemos la posibilidad de decidir bien o de decidir mal. Y quiero solamente, porque me impactó todo el mensaje, pero una de las lecciones que José nos dio ahora es una en la que fallamos muchísimo. Cuando la persona regresa a la casa del Padre, los que estamos en la casa del Padre nos ponemos celosos. Impresionantemente nos enojamos. Impresionantemente vemos a la persona venir y estamos furiosos porque esa persona vino a los pies de Cristo. Estamos acá para traer gente a los pies de Cristo, y cuando la persona viene nueva nos enojamos los que estamos dentro. Y esa parte es impactante, porque así como el hijo mayor, muchos estamos en las iglesias, que seríamos felices ver cómo se mueren de hambre, deseando algarroba así que nadie les dé. Pero en realidad la palabra de Dios nos enseña algo. Cuando la persona viene, por eso todos los domingos le damos bienvenida a las visitas, cuando la persona viene a Cristo, debería de haber una fiesta acá, de la misma manera que hay en el cielo. Y deberíamos de regocijarnos, dice el Padre, regocíjese porque ese que estaba muerto ha revivido. Regocíjese porque la obra de Dios se abrió en este lugar para traer almas a los pies de Cristo. Y cuando ellas vienen, nosotros debemos hacer fiesta, no enojarnos por el que viene. Normalmente comenzamos con celos y comenzamos con contiendas porque ese, mire, viene llegando y ahora se la cree toda, ahora cree que quién sabe qué, y ahora aquí, mire que fue, andaban en el mundo haciendo loco y ahora viene. Regocijémonos con ellos porque Dios los está trayendo y esta obra es del Señor, esta obra no es nuestra. Y sea quien sea, José lo dijo ahora, sea que venga a tocar un instrumento de esto, sea que venga a barrer la iglesia, sea que venga a limpiar, sea que venga a abrir la puerta, a lo que sea que venga, yo debo regocijarme, no por lo que él viene a hacer, sino porque es una persona que se está reconciliando con el Señor Jesucristo, y esa es la obra de la iglesia. Y para eso es la iglesia. Así que en esta mañana a mí me gustaría, como dijo José, si hay una persona que quiera recibir al Señor Jesucristo, usted tiene la decisión. Puede tomar la decisión igual que el rey Agripa, igual que Judas, pero puede tomar la decisión igual que Cornelio, igual que Zaqueo, y decidir por Cristo y decirle sí al Señor en esta mañana. Así de sencillo. Es tan fácil que nosotros somos los que lo complicamos. Es tan sencillo que siempre nos parece que debería de hacerse algo más. Pero la palabra de Dios nos dice que es así de simple. Yo decido recibir a Jesús en mi corazón, voy a pasar, voy a decirle sí al Señor, y la decisión traerá consecuencias lindas para el resto de mi vida. No lo que pidieron a todos los jóvenes, para que la iglesia también pueda ver la cantidad de muchachos y muchachas que tenemos en este lugar para alabar al Señor. Todos los jóvenes que hay ahí sentados, no los que se consideren jóvenes porque lleguen en eso para adelante y está confundido con eso. Todos los jóvenes. Vea que grupo más lindo, y ustedes vean que hay un montón de jóvenes que hoy no tuvieron participación y los podríamos usar
programa. Así que este es el grupo de jóvenes y otros que nos tienen que trabajar para tenerlos acá los domingos también sirviendo. Y los que no son parte del club bíblico, yo quiero invitarles que se hagan parte de ese club y que comiencen a crecer y a desarrollar todos esos dones que Dios les ha dado. Vamos a orar, inclinando nuestras cabezas, el culto no ha terminado porque es una parte importante de este momento. Vamos a orar por estos muchachos que están hoy acá, porque yo creo que es importante que Dios comience a trabajar en los que no lo está haciendo, o lo que no lo han permitido que lo haga, pero en los que ha permitido el trabajo, que ellos continúen abriendo las puertas de sus vidas, para que Dios continúe haciendo esta obra maravillosa. Oremos así al Señor, Padre Santo. Damos gracias, Padre, por esta juventud que tiene este lugar, Padre, porque nos da una garantía de que tu obra no va a ser cerrada en este pueblo, Padre, sino que más bien va a crecer, porque tu obra está creciendo por tu poder, por tu amor y por tu misericordia. Tú le estás haciendo crecer a esta obra. Y Padre, habiendo hecho crecer esta juventud para ti, hoy podemos entender que tú nos revelas que el día que nos llames a tu presencia podemos partir tranquilos, sabiendo que nuestros hijos, que nuestros nietos tendrán un lugar donde alabarán tu nombre, donde glorificarán tu nombre, Padre, mientras nosotros los esperamos ahí en el cielo. Sabemos que habrá un lugar de seguridad, un lugar donde tú harás esta obra maravillosa por siempre, Padre, buscando a nuestros hijos y a nuestros nietos para que esta obra continúe. Damos gracias por ellos y te pedimos, Padre, que les bendiga, que les motives a seguir adelante, que les motives a crecer y que motives, Padre, a que este club siga creciendo, Padre, no solamente en calidad, sino también en cantidad, porque hay muchos jóvenes ahí que el diablo está usando y que ellos pueden ser usados por ti para alcanzarlos para ti, Padre. Úsalos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga. Quieren venir a su presencia a alabarle. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.